Bien, muchas bendiciones a toda esa fiel audiencia que a la distancia se encuentra en este momento para poder compartir junto con ustedes lo que es la bendición de esta hermosa noche. Esta bendición que de alguna manera pues Dios la permite para edificación del cuerpo de Cristo, esto es la iglesia, aquellos redimidos por la sangre del Cordero, y una oportunidad tan maravillosa también para ese fiel remanente que se encuentra a la distancia, para poder adorar juntos el nombre de nuestro Dios debido a las medidas que a nivel mundial se están dando en cada país, en cada estado, medidas para prevención de mayores rasgos de enfermedad del COVID-19, esperando a cada uno de ustedes que a la verdad se abstengan de lo que es el movimiento fuera de sus hogares. Así es que esperando que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Dios, en esta oportunidad felicitar a ese fiel remanente que está a la distancia, aquellos que se agregarán en el trayecto de este tiempo de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este hermoso chat de bendición, donde sé que la mano de Dios es que nos sostiene, nos guarda y nos bendice, esperando a cada uno de ustedes que la gracia de Dios sobreabunde en vuestros corazones. Estamos transmitiendo en vivo. Hemos estado un poco improvisando tal vez la instalación, el lugar donde estamos ahorita, pero para la gloria de nuestro Dios estamos glorificando su santo nombre. Nada puede detener a la iglesia, nadie puede detener a la iglesia, porque la iglesia no hay barrera que la pueda detener. A pesar de la distancia, del tamaño de los muros, si ustedes se recuerdan cómo los muros de Jericó le querían impedir el paso al pueblo de Dios, pero Dios, a través de su poder, de su autoridad, le dio las instrucciones, y esas instrucciones también Dios nos está dando a cada uno de nosotros como parte de la iglesia que obedece al llamado de Dios. Como dice Isaías 26:20, entrad a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. La recomendación de Dios es que nosotros nos mantengamos allí en la intimidad de nuestro hogar, glorificando el nombre de Dios. No se quede, no se desanime, busque el favor de Dios, levante un altar desde su hogar, con su familia, con sus niños, instruya a sus niños en el conocimiento de la palabra de Dios, porque al final de todo el trayecto recorrido, ¿de qué le sirve al hombre presentarse como todo un diácono, como todo un servidor, como todo un ministro en la congregación, pero si sus hijos no le creen el evangelio que está llevando? Es ahí donde queremos empezar, y Dios ha querido hacer este alto para que comience a levantar cada uno de ese fiel remanente un altar en el hogar, un altar en su familia, donde el nombre de Cristo sea exaltado desde ahora y para siempre. Esperando a esta hora de la tarde, pues estamos glorificando el nombre de nuestro Dios. Y recalco, si hay algunos movimientos, algunos desalineamientos, es debido a que hemos estado tratando de improvisar, acomodando el lugar, ya que no teníamos un lugar tan apropiado, pero hemos estado tratando de correr a última hora, buscando un lugar para poder hacer la transmisión, y estamos desde la comodidad de nuestro hogar debido a las recomendaciones que se han dado, y no he podido estar en lo que es transmitiendo desde la radio. Pero para adorar el nombre de nuestro Dios basta que haya un corazón agradecido, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y glorificado por todo ese fiel remanente que desde la intimidad de su hogar está también adorando el nombre de nuestro Dios. Vamos, hermanos y amigos, aquellos que están a la distancia, a pedirles que abra su Biblia. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. En esta hora damos muchas bendiciones a ese fiel remanente, Karina Medrano, José Parada y otros que están a través de las redes sociales teniendo esta oportunidad de que exaltemos juntos el nombre de nuestro Dios. Sin más, vamos a dar inicio abriendo nuestras Biblias en el libro de Efesios, carta a los Efesios capítulo 2. Bendito sea nuestro Rey. Gloria a nuestro Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10.
Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10, vamos a estar glorificando el nombre de nuestro Dios en esta oportunidad. Y le voy a pedir ahí en la comodidad de su hogar que usted pueda tomar a bien el guardar reverencia a este momento. Es un breve tiempo, pero es el tiempo donde la palabra de Dios tiene que correr y ser glorificado. Así es que espero en estas horas que pueda prestar la debida atención, no se vaya a estar yendo, no se vaya a estar levantando. Solo es un breve lapso de tiempo donde estaremos adorando el nombre de nuestro Dios. Y quien quite en el momento que usted se quiera levantar por estar distraído, sea la palabra que Dios le enviaba en ese momento, pero usted, por no guardar la reverencia necesaria desde la comodidad de su hogar, ahí puede estar en esa hamaca, puede estar en esa silla, en esa cama, donde se encuentre buscando la comodidad, pero el favor de Dios va a llegar donde hay un corazón que adora su nombre en espíritu y en verdad. Gloria a nuestro Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice su palabra en el versículo 1, capítulo 2 de Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Leer verso 4, lo dice de esta manera: pero Dios, óigase bien, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, amado Dios, por esta maravillosa oportunidad que nos concede de poder exaltar su nombre, Señor amado, tomando la lectura de este hermoso versículo que nos ha permitido. Adoramos su nombre, declaramos victoria, declaramos esa cobertura de lo alto sobre cada uno de aquellos que estamos congregados en su nombre, algunos desde la comodidad de su hogar, otros que con las dificultades que están pasando también, con algún síntoma de salud bastante crítico, pero yo sé que es usted el que dice: el que oye mi palabra será bendito, porque por el oír la palabra de Dios viene la fe. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo, por esta oportunidad. Gracias, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Glorifica tu nombre, Señor. Donde haya una necesidad, que todos somos necesitados, lo sabemos. Queremos, Padre Santo, que sea tu voluntad obrando en nosotros a nuestro bien, a nuestro favor. Sé que tu voluntad es buena, Señor amado. Mi petición y mi ruego es que toques la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que a la distancia están siendo necesitados de tu misericordia, Señor. Gracias te doy, pero no se haga mi voluntad. Cumple tu propósito en cada vida, Señor, en cada hogar, en cada familia y en cada circunstancia donde se encuentre ese remanente que está confiando y poniendo su confianza en el Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor Jesús.
Amén y amén. Bien, amados hermanos, felicitamos a ese remanente que está a la distancia: Zulma Campos, Karina Medrano, Sergio Reyes, Marilis Delgado, y así un buen remanente que está a la distancia. Felicitamos ese tiempo que usted va a dedicar, no será un tiempo en balde. Y vamos a hablar lo que es el tema de la predicación, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos a estar meditando sobre lo que es un tema muy particular, de muerte a vida. Ahí vamos a estar meditando conforme a la orientación de ese tema, de esa palabra que nos presenta dos grandes circunstancias en la vida del hombre. Dos circunstancias muy particulares que encontramos a través del ministerio de Cristo, esa salvación que es por gracia a todo aquel que confiadamente se acerca al Cristo Redentor. Quisiera por lo menos tocar 3 puntos de cuando estábamos en la condición apartados de Dios, como dice la Escritura, muertos en vuestros delitos y pecados. Habían 3 condiciones mientras estábamos así. Estábamos muertos, éramos esclavos y estábamos bajo la ira de Dios. Y estos tres puntos de referencia los vamos a encontrar en lo que es el capítulo 2, versículo 1 de Efesios. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros podemos decir: pero ¿cuándo estuvimos muertos? Usted podrá decir: pero ¿cuándo estuvimos muertos? Muerto está todo aquel que no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no ha rendido su deseo, su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está amando otras cosas, su oficio, su rutina, pero no está amando al Dios santo y sublime, aquel que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué está diciendo? Niéguese a sí mismo, deje sus costumbres, su falso cristianismo, deje aquellas rutinas que le están apartando del temor de Dios. Y Dios nos habla de esta manera tan especial. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos, ¿cómo es que nosotros estábamos muertos y un niño cuando nace es una criatura de Dios? Claro que sí. Él dijo: dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero la Biblia especifica a través de la Escritura que hay tantas circunstancias que el hombre ignora muchas veces. ¿Cuáles estas circunstancias? Las circunstancias que a Cristo no se puede acercar a través de sus propias buenas obras. Usted no tiene buenas cualidades. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que es Dios quien hace nuevas todas las cosas en nosotros. Por tanto, dice Romanos capítulo 3, versículo 10: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas siendo justificados gratuitamente por su gracia en Cristo Jesús. Entonces la justificación que llega es a través de Jesucristo. Mientras tanto, nosotros, si no hemos confesado, no hemos venido a los pies de Cristo, por muy inocente que usted crea, usted está muerto, usted está esclavo, usted está muerto, esclavo y bajo la ira de Dios. ¿Por qué razones? No quiero ser fuerte y no quiero que me malentienda, sino que preste atención, porque algunos acostumbran a categorizar por una palabra que dijo el ministro, salir con una crítica, pero ese es el espíritu de error que muchas veces quiere apoderarse cuando tú estás frente al audio de una pantalla o al audio de un equipo de sonido para escuchar la palabra de Dios. El enemigo te va a querer desesperar para que tú sigas muerto, sigas esclavo en tus delitos y pecados. Pero Dios, que es grande en amor y en misericordia, muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo
murió por nosotros. Quisiera que preste la atención necesaria en esta oportunidad y quiero que leamos lo que dice los primeros versículos del capítulo 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué decía que Él nos dio vida cuando estábamos muertos? Porque en usted y en mí, antes de que fuéramos alcanzados por la palabra, por la esperanza viva que es Cristo Jesús, no teníamos cualidades como para acercarnos a Dios. Muchos hombres, muchas personas se jactan diciendo: no, si yo no era tan malo. Yo no le hacía mal a nadie. Yo no me metía con nadie. Yo con los vicios pues no tenía mucho problema. Pero la Biblia dice que estábamos muertos aún en esa condición. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la palabra de Cristo. Si el hombre no tiene a Cristo a esta altura, aunque sea muy bueno de conducta intachable, sea bueno con las demás personas, está muerto en sus delitos y pecados. Porque la mancha del pecado llegó a la humanidad desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios y optaron por acometer en pecado. A partir de ahí comienza la condenación del hombre, porque Dios, cuando creó al hombre, no lo creó para muerte, sino que los días no pasaban para mal, para envejecer, sino que hasta que cometen la transgresión de la desobediencia, que es el pecado, entonces Dios le cerró la bendición. ¿Cuál bendición? La bendición tan importante como era la bendición del huerto en el Edén. Y Dios hablaba con él, con el hombre. Dios descendía al huerto y hablaba con él, pero cuando se desobedeciendo a Dios, desacató la obediencia y cometió la infracción a la ley y a los mandamientos de Dios, que en este tiempo no habían, nomás el mandamiento que había era: de todo árbol del huerto comerás, menos del árbol que está en medio del huerto, que es el fruto del bien y del mal. De ese no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí es donde todos fuimos contaminados por el pecado. Por la desobediencia de uno, los muchos, dice la palabra, fueron contaminados. Mas por la obediencia de un hombre, muchos, óigame, hay una diferencia en estos dos términos. Dice Dios que por la desobediencia de uno, todos pecaron. Mas por la obediencia de uno, muchos serán justificados. ¿Qué es esto? Todos estamos bajo pecado mientras no hemos venido a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque usted se dará cuenta hoy que nosotros hacemos la invitación por medio de nosotros. Jesucristo está siendo presentado a todo aquel que cree, al que oye, al que está a la distancia desde su hogar. Como las barreras Dios las ha roto para que el hombre no vaya a tener excusa en aquel día. La oportunidad que Dios le está dando es para vida y no para muerte. Es para salvación y no para condenación. Así es que a partir de ahí, todo aquel que tiene la oportunidad de oír este llamado de Dios, esta palabra de Dios, la oportunidad se le abre. Pero la decisión, muchos no la toman. ¿Por qué razón? Porque esto no es a la fuerza, tampoco es del que corre ni del que quiere. Y tú que estás ahí, muchos de los que están ahí están muertos en sus delitos y pecados. Y espero que Dios obre hoy en usted. ¿Por qué? Porque donde está lo que tú amas, allí está tu corazón. Y Él dijo, el Dios Todopoderoso dice:
Dame, hijo mío, tu corazón y sean limpios tus caminos. Ahora, pero ¿por qué el que está muerto en sus delitos y pecados muchas veces no quiere venir y dice no y vuelve a decir no y dice hoy no es tiempo? Mira cómo está la alarma a nivel mundial. Cerca de tu casa hay personas contaminadas, cerca de tu hogar hay personas, inclusive familiares, contaminados por el síndrome de la muerte, el COVID-19. Este virus que anda haciendo estragos a nivel mundial. Y tú dirás, no es tiempo todavía, pero ¿y qué si llega a tu vida? ¿Qué te va a poder amparar? Ahorita no hay ciencia, no hay tecnología a nivel mundial de la ciencia tan avanzada en los últimos tiempos, pero no hay tecnología que pueda sostener este avance del virus que está. Y muchos se preocupan, vean cómo en los países están colapsados los hospitales, los medios de salud, está colapsado cada país, todo el continente está siendo bombardeado por este caos. Pero yo vendría a hacer un recalco ahora. Si todo esto está así y ha tocado una alerta mundial, a través de cadena nacional, a través de los medios de comunicación, los presidentes, los gobernantes, los directrices de un determinado gremio social están dando un toque de alerta y diciendo no salga de su casa, y si usted tiene fe en el Dios, en el único y sabio Dios, doble su rodilla. ¿Por qué? Porque aquí no hay hombre que pueda tener la solvencia o la autoridad o el conocimiento necesario para quitar este virus que está arrasando con la humanidad. Pero si usted se ve, usted enciende la tele y ahí está el gobernante, está el presidente de la república, está los líderes de eminencia de una sociedad, están dando un toque de alerta. Ore a Dios, busque a Dios, no tenemos más que hacer, estamos de brazos cruzados porque no hallamos salida. Pero Dios te está diciendo en esta hora, mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque fuera de mí no hay Dios. Y ahora muchos gobernantes, no digo todos, muchos gobernantes están diciendo a sus países, a sus asociados, a todo aquel gremio que ellos están a cargo: humíllense delante de Dios. Pero tú seguirás diciendo que se humillen otros. Yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, pero estás en una condición que estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque donde está tu amor, lo que tú amas, ahí está anclado tu corazón. Y si tú amas el pecado, no es porque el pecado te haga bien. Tú lo sabes, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero tú sigues anclado ahí porque eres un esclavo. Voluntad no tienes, a menos que la gracia de Dios, la fe salvadora, llegue a tu vida. Y esto no es del que quiere, esto es gracia de Dios. Y pido a Dios en esta noche que toque tu corazón, que toque tu vida, que haga algo en ti, porque yo sé que tú no puedes. Hay hombres que dicen, quiero salir de aquí, pero sus deseos son más grandes. Aquellos que están bajo la influencia del licor, del alcohol, de la droga. ¿No es verdad que lloran? Diciendo, yo no estoy haciendo bien para mi familia, yo no estoy haciendo bien para nadie, lo poco que gano me lo gasto aquí, tengo mis hijos que no les llevo nada. Esa es la esclavitud. El hombre llora, el borracho llora, el drogadicto llora cuando está bajo el insumo de aquella estupefaciente, pero no puede salir, porque el único que le puede dar libertad es el Cristo, el cual hoy te presento para que te liberte. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8 verso 36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres, no una libertad ficticia como la que tiene mucha gente en estas alturas de la vida. Muchos dicen, yo soy libre, yo no estoy esclavo, pero siguen teniendo deseos que los arrastran a fallarle a su familia, a fallarle a su esposa, a fallarle a su jefe, a fallarle al Dios que es santo. Y ese es el pecado, esclavos del pecado.
¿Por qué? Usted dirá, no, pero yo creo que no estoy tan mal. Yo no soy esclavo. ¿Por qué usted deja a su esposa y está teniendo comunicación con una mujer que no es la suya? Y dice, y usted sabe que eso es pecado. ¿Por qué? Porque si usted no reconociera que eso es pecado, usted le diría a su esposa, mira, chateemos los dos, yo voy a estar chateando con aquella, le voy a dar tanta mentira para que acceda por lo menos darme la mano. Si fuera correcto, usted lo haría con su esposa, pero ¿por qué se esconde? ¿Por qué está detrás de allá en lo secreto, en lo según usted, en lo oculto, en la medianoche, cuando su esposa, sus hijos duermen? Usted está ahí en el teléfono, y no para edificar, sino para hablar con una persona que no es la suya. Porque sabe que bíblicamente dice el adulterio es pecado y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Pero usted, sabiendo que eso es malo, usted lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque lo sabe, pero lo hace porque la esclavitud lo arrastra. El esclavo es arrastrado a hacer lo que sabe que le va a destruir, y el pecado destruye. ¿Por qué el tema de muerte a vida? Porque en estos versos Dios nos está explicando, nos está dando una introducción de cuál era nuestra condición débil, vil. Ninguno de los cristianos, esas personas que en algún momento hemos utilizado una corbata, un saco de smoking, aquellos predicadores, aquellos evangelistas, aquellos que hoy se vuelven orgullosos, se les olvida que eran de lo vil, de lo menospreciado que había en este mundo, pero por gracia fueron tomados de ahí, del polvo, del muladar donde estábamos. Pero se les olvida porque no fue muy costoso para ellos. Usted ha oído un dicho muy particular: lo que no cuesta no duele si se pierde. Pero tú dirás, pero yo conozco a personas que siendo cristianos han caído en el pecado y por eso yo no creo. Óyeme, Dios está hablando a través de su palabra. De manera, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todas, no una, no dos, todas son hechas nuevas. Una nueva criatura, una nueva naturaleza, un nuevo sentir, un nuevo temor, una nueva forma de vida que lo debe de conocer primero tu familia, que tú ya no eres el mismo. Segundo, tu testimonio a diario tiene que ser notorio que Cristo ha hecho un cambio en tu vida, porque el cambio, la transformación, la nueva vida en Cristo va a dar testimonio de que tú eres de Cristo, que tienes vida, que estás lleno de la gracia, del amor, del poder del Dios que vive y permanece para siempre. Pero, ¿por qué el tema de muerte a vida? Estoy tocando aquellos puntos de la esclavitud en la que habita el hombre. Dije que íbamos a tocar 3 puntos en estos primeros 3 versículos de Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3. 3 puntos. 1, estábamos muertos. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida. 2, estábamos siendo esclavos. Y algunos todavía son esclavos del pecado. Y tercero, estábamos bajo la ira de Dios por causa del pecado. Y todo aquel que aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted me dirá, si usted muere, amado amigo, amada amiga, si usted muriera así como está, su vida entra a una eternidad. En el momento que usted muere, se abre una puerta a la eternidad. ¿Y cuánto tiempo es la eternidad? Es algo que no tiene límite de tiempo. Inicia, pero nunca termina. Eso es eternidad, con palabras prácticas y breves. Ahora, si Dios
es el que nos da esta orientación, esta enseñanza, este método de bendición. ¿Qué es lo que te estoy diciendo en esta hora? Glorifica el nombre de Dios, exalta el nombre de Dios, pero también con la obediencia. ¿Por qué? Porque tú me dirás, pero ¿cómo yo voy a ser esclavo? Para muestra un breve ejemplo. ¿Quisieras confesar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Así te lo dice. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo te diría en esta hora, si yo te invito a venir a Cristo, a confesarlo como tu Señor, desde ahí, desde la intimidad de tu hogar, Dios no es un Dios que está limitado a 4 paredes, como lo mencionaban algunos en la iglesia. Dios no es un Dios que está limitado a 4 paredes. Dios es un Dios que da vida y su vida es eterna, no es perecedera. Ahora, si yo te invito a que confieses a Cristo, a que le entregues tu vida a Cristo, que tus días sean bajo la cobertura de Dios, que obedezcas a Dios, que dejes de hacer aquello que tú sabes que no es correcto, tú sabes que es pecado, ¿qué dirías? Muchos a esta altura sé que tienen un fino y firme, según ellos, convicción de decir, no, conmigo no es eso. No, ahorita no, hay en otro tiempo. ¿Sabes qué es lo que me estás diciendo? Que tú sabes que Cristo es el camino, que Cristo, Él es la vida, que Cristo es la verdad. Pero tú, estando esclavo del pecado, me muestras todo lo contrario, que prefieres la muerte. Dijimos que Cristo es la vida, pero tú le dices, no, esto estás escogiendo la muerte. La paga del pecado es muerte, o sea, el pecado es la muerte. 2. Estamos viendo también el parámetro de que Él es el camino, pero a ti te gustan las veredas. ¿Por qué? Porque en las veredas te ocultas del que va por el camino, te ocultas de la ley, te ocultas de tu amado, de tu amada esposa, de tu amado esposo. ¿Por qué? Porque las veredas son matorrales, son escabrosos, son cosas que llevan riesgo, son pináculos altos donde tienes que pasar entre el borde del abismo y tu deseo hacia el pecado. El camino, Jesús dijo, yo soy el camino. Muchos prefieren las veredas, los bordos, los riesgos, los atentados contra su vida. Y el otro punto, Él dijo, Jesús, yo soy la verdad, pero tú prefieres la mentira. ¿Por qué? ¿Tú crees que el pecado te habla la verdad? No, el pecado procede del diablo y el diablo es padre de mentira. Y cuando habla, no habla verdad porque no hay verdad en él, sino que habla de lo suyo porque es padre de mentira. Ahora, cuando tú rechazas la verdad que es Cristo y dices ahorita no, estás echándole un abrazo más fuerte al pecado, a la mentira, a las veredas del pecado. Le estás echando un brazo a la muerte porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios te enseña y te dice de esta manera que estás dispuesto a cederme tu corazón y desechar aquella inmundicia. Quien lo voy a hacer soy yo. ¿Qué harías tú? Tú que estás en esa condición. Yo hablaba, ¿qué decisión tomarías en cuanto a esta presentación de la vida? ¿Escogerías la vida o escoges la muerte? Y yo te voy a decir algo, todo aquel que no está bajo la cobertura de la vida, bajo la vida eterna en Cristo Jesús, está bajo el pecado y bajo la muerte. ¿Qué me dirás? Si yo te presento a Cristo, como lo dije hace un momento, y yo te diría, tú que estás ahí en esa condición, afligido, agobiado y de alguna manera estancado por la aflicción de lo que está pasando a nivel mundial, y yo te dijera, amado amigo, amada amiga, acepta a Cristo como tu Señor. Él te quiere dar vida,
Él quiere tratar y darte el aliento. Él te quiere consolar en medio de la aflicción. Él quiere ser tu luz en medio de esta oscuridad, de esta noche que ya está avanzada. Él te quiere dar esa bendición que tú le recibes. Él te lo da. Pero ¿qué dices tú en esta hermosa y oportuna noche? ¿No es verdad que muchos dirían, no, ahorita no? Cuando dices no a la vida, estás diciéndole sí a la muerte. Cuando estás diciendo no a la verdad, le estás diciendo sí a la mentira. Cuando estás diciendo no al camino, estás caminando por una vereda que tiene semejantes abismos a los costados, a la derecha y a la izquierda, pero tú solo ves tu pecado. Y el pecado, la paga del pecado es muerte. Vas a resbalar, vas a caer. Y eso me indica cuando tú le dices no a Cristo, le estás diciendo sí a la muerte, al pecado y a la condenación de tu alma. Y como decía hace un momento, cuando tú dices a Cristo, hoy no, en otro tiempo, le estás diciendo, ahorita es más, prioriza para mí seguir en el pecado. Seguir en esta condenación, en este camino de muerte. Eso es lo que le está diciendo. Muchas veces no entendemos cuál es nuestra condición delante de Cristo. ¿Por qué? Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué te digo con todo esto? Próximamente vamos a estar, si Dios así nos lo permite, en un tema que ha estado sonando bastante y Dios me ha estado dando el aliento para que pueda hablarlo. Y es lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Ahí lo vamos a descubrir en el día que Dios así nos lo permita, bajo su cobertura y bajo su gracia. Estamos esperando que así sea. Pero, ¿qué tú decidirías hoy? ¿Qué es lo que estoy hablando? Estoy hablando de los primeros 3 versículos de Efesios capítulo 2, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Esos 3 versículos están hablando de 3 etapas de la vida del hombre actual sin Cristo. ¿Cuál es? Muertos, esclavos y bajo la ira de Dios. Hemos provocado a ira. Con decirle no a Cristo estamos despreciando lo más preciado del Dios Altísimo, su Hijo. ¿Cómo te sentirías tú si ves a un mendigo fuera de tu casa y está una terrible lluvia, un torrencial muy grande, terriblemente, azotando toda la zona donde tú estás? Tú estás en tu casa y el mendigo está fuera de tu casa, temblando del frío, a punto de morir por el azote de la tormenta, y tú envías a tu hijo, tu único hijo, y tú sabes que tu hijo, tú tenías el deseo de ir, pero tu hijo dice, no, usted ya está avanzado en años, está anciano, déjeme ir yo que estoy fuerte y yo lo haré que entre. Pero cuando tu hijo sale, tu hijo, bajo el azote de la tormenta y por proteger a aquel hombre, él muere. Y el mendigo llega hasta la puerta de tu casa, todavía está fuera. Y tú le dices, con el dolor de tu alma, que tu hijo ha muerto por rescatarlo a él, tú le dices, ven, pasa, yo te daré abrigo, yo te cobijaré, yo te quitaré esas vestiduras de mendigo y te daré vestiduras reales. Te daré lo más cómodo, las ropas de mi hijo, mi unigénito, yo te las pondré a ti, te quitaré esos harapos, porque estás empapado, estás sucio, estás medio moribundo. Ven, entra. Mira que mi hijo murió por irte a traer hasta la puerta. Ahora depende que tú decidas aceptar mi llamado y entrar. Y si
dicho mendigo en la puerta de tu casa te dice: yo no le pedí que mandara a su hijo por mí. Si murió es cosa de él. Y estas vestiduras me sirven, son mías. No ocupo las de su hijo. Y cuando tú le abres la puerta, él la cierra. ¿Cómo te sentirías si es a tu hijo al que no le da el valor que tú sí sabes que tiene tu hijo? ¿Cuál sería tu reacción ante un mendigo que está allá afuera medio moribundo en la tormenta que le arrecia, pero sigue empecinado diciendo que él no te mandó a que enviaras a tu hijo, que él no quiere las vestiduras de tu hijo, él no quiere el abrigo que tú le quieres dar para que viva? Sería ilógico, disgustaría y provocaría ira. La ira del Padre estaría sobre ese pecador que no quiere volver a Cristo. Esa ira es donde estaría sobre ti, por cuanto tú dices: ahorita no, Cristo para mí ahorita no es necesario, por mí no tuvo que haber venido, yo no soy tan malo. Estarías provocando a ira al Dios Santo. Y te digo algo, es lo que haces. Él murió, salió de su casa, no escatimó, dice Colosenses 2, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí, la condición que teníamos era esa. Si a ti te gustaría que a tu hijo lo menospreciaran, que el mendigo no quiera entrar a la puerta, te provocaría enojo y te disgustaría tanto, tu ira estaría como padre, tu ira estaría sobre ese mendigo que no valora lo que tu hijo ha hecho, que murió, que dejó las vestiduras reales, las vestiduras cómodas, calefacción de su casa para que entrara aquel y él morir. Ahora, ¿qué reacción tendrías tú cuando estás haciendo esto mismo? Tú que dices no al llamado de salvación, tú que le dices no es necesario al Cristo glorioso, al Santo de Israel, aquel que se entregó a sí mismo para darnos vida juntamente con Él. Hoy que tú le dices no, estás haciendo lo mismo. ¿Por qué? Mencioné primero que estábamos muertos y Él nos dio vida, como dice el versículo 1. Hablé que el hombre que está sin Cristo es un esclavo del pecado. ¿Por qué? Le presentan la vida y él escoge la muerte. Le presentan el camino, él escoge una vereda. Le presentan la verdad, él escoge la mentira. Es un esclavo. Sabe que el pecado es para muerte y le va a llevar a la destrucción. Pero él sigue ahí porque el esclavo no tiene voluntad, no tiene capacidad de libertarse por sí solo. Y ahora, bajo la ira, lo que está provocando la humanidad, todo aquel que escoge el pecado y desecha al Hijo, desecha a Cristo, desecha la invitación de vida, desecha la salvación. Eso es lo que está sucediendo en estas alturas del camino del pleno año 2020. Estamos viendo cuántas personas están bajo la tormenta entre la vida y la muerte. Están infestados por un virus, por una enfermedad, por un cáncer, por algo que los tiene a punto de morir. Y ellos siguen diciendo, pero no quiero nada con Cristo. Todavía no. Si Él me hace el milagro, quizás después. Dios está diciendo, muchos piden oración para que sean sanados, pero sin abrir su corazón a Cristo. Sé que Dios lo puede hacer, mas yo no estaría de acuerdo. Tú, como padre, como madre, si ese mendigo que está a la puerta y no quiere entrar, después que tu hijo murió por él,
y luego solo te dice: yo no quiero entrar, solo quiero que me regale una taza de café aquí afuera. Su hijo no me importa lo que le haya pasado. ¿Cómo le darías ese tazo de ese té caliente? ¿Se lo darías? ¿Cómo es que nosotros le pedimos sanidad por una enfermedad física al Señor, al Dios Todopoderoso, pero seguimos rehusando recibir al Señor Jesucristo, al Hijo que fue entregado para darnos vida y vida en abundancia? ¿Cómo sería? ¿Qué lógica sería pedir algo a alguien que le estoy rechazando lo más preciado a su Hijo? No digo que Dios actúe igual que nosotros, porque de ser igual que nosotros sus reacciones, hace mucho tiempo hubiésemos perecido y no habría ni historia de nosotros. Pero clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es por eso que hoy nos imparte este nuevo llamamiento. ¿Qué es esto? La oportunidad de salvación. Y yo estoy hablando de una salvación no como aquellos dicen, que nunca va a morir, que nunca le va a pasar lo malo, que nunca esto. No, estoy hablando de la salvación de tu alma, de esa eternidad donde va a ir toda persona. Pero aquel que recibe a Cristo va a una eternidad, a un lugar de descanso, a un lugar de adoración, a un lugar donde habita el Dios Todopoderoso. Pero aquel que muere sin Cristo va a una eternidad también, a una eternidad sin Dios, sin esperanza, a una eternidad donde la condenación y el fuego nunca cesa. De esa salvación yo te estoy hablando. Aquí puedes correr, puedes engañarte a ti mismo, puedes engañar a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, no importa, puedes engañar a tu jefe, decirle que estás mal de salud cuando la verdad es que no quieres ir a trabajar, estás mintiendo y la mentira no procede de Dios porque procede del diablo. ¿Y qué escoges tú, la verdad o la mentira? ¿Escoges el camino o escoges veredas? ¿Escoges a Cristo o rehusas a Cristo? Tú. Y solo me he quedado breve en los 3 versículos que dije y ya avanzó el tiempo. Pero vamos a ver la condición de los efesios. La iglesia en Efeso era una de las grandes ciudades de comercio, donde en Asia Menor había un puerto y era bastante comercial en ese tiempo, en ese entonces, pero era una ciudad llena de adoración a dioses paganos, la diosa Diana, la diosa de la sensualidad, la diosa del celo religioso. Y ahí es donde estaba fundada esta congregación de los Efesios, la iglesia en Efeso, donde Pablo en el capítulo 1 les habla y les alienta. Es verdad que están donde verdaderamente serán acechados por el pecado, serán acechados por las tentaciones del mundo, serán tentados por la sensualidad, serán enfrentados por la mentira, serán tantamente azotados por el pecado. Pero felicitándoles estaba Pablo cuando ellos mantenían su integridad, decían adorar a Dios, se guardaban de la contaminación del mundo, no adoraban a la diosa de la productividad, la diosa de la sensualidad, la diosa del celo, no adoraban a Diana. Como muchos de nosotros, hoy no es extraño ver cómo la diosa Diana se sigue moviendo, aunque no con ese nombre. La sensualidad ahí donde tú te mueves. La mentira ahí donde tú trabajas, donde tú estás moviéndote en ese ambiente. Felicito a aquellos cristianos que han tomado a bien el vivir en santidad, aunque están en el mundo, no se comportan como el mundo se está conduciendo.
El medio que te rodea no tiene que mancharte cada día. Tienes que venir a las aguas de esta palabra, que es agua para vida eterna. Esta palabra es el agua que nos limpia. Y esta palabra te dará el entendimiento, la autoridad, la sabiduría para conducirte sin mancha y sin contaminación. Con todo y esto, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué? Porque los efesios tomaron una decisión, y es apartarse del mundo y vivir consagrados para Dios en medio de las batallas, en medio de las circunstancias. Es ahí donde tú también debes de ver un poco más allá de lo que alcanza tu débil naturaleza, y es ver con los ojos espirituales si eres nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque muchos se jactaban en aquel tiempo. Muchos se jactaban de no ser tan malos, de ser hombres que tenían algunas cualidades, no eran tan malos como otros, como algunos dicen hoy en día. Yo no me meto con nadie. Si veo a un hambriento, yo le doy comida. Y si veo a un borracho, le doy para que compre algo de su vicio. Al menos que hago lo bueno cuanto puedo. Pero no es santo. Puede ser moralmente envidiable, pero no es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Esto lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay paz y no hay santidad en usted, amigo, usted no tiene entrada al reino de los cielos, porque el pecado, el cual está amando más, no le ha permitido acercarse al Señor de la vida. Esa es una verdad tan grande y lamentable. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de angustia, de dificultades, pero muchos siguen amando más las tinieblas que la luz. Muchos siguen amando más la vida perecedera, la vida material, que la vida eterna que en Cristo está. ¿Por qué digo esto? Porque, amado amigo, amado hermano, estamos viendo cosas abominables en estos tiempos, como es este caso del COVID-19, que está arrasando con ricos, con pobres, con primer mundo, segundo y tercer mundo, países que no están dando abasto, siendo los mejores tecnológicamente equipados en el área de salud, están colapsados. Usted ha visto familiares, amigos, compañeros de trabajo que han muerto, otros están enfermos, contagiados por esta pandemia, pero sigue su corazón endurecido porque no ha querido abrir su corazón a la vida que es Cristo. Y usted me dirá: ¿pero cómo lo puedo hacer? Oír. Por oír la palabra de Dios viene la fe. Usted que está oyendo, Dios puede guardar su vida mientras usted se acerque a Él. De lo contrario, usted sigue con vida hasta ahorita, es pura misericordia. ¿Por qué? Porque Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, hace caer su lluvia sobre buenos y también sobre malos. Estos son misericordias. Pero el amor de Dios no radica en las misericordias. Eso es parte del amor de Dios. Pero el verdadero amor de Dios está con su pueblo, con sus hijos, aquellos que valoran al Cristo que colgó del madero, aquel que entregó su vida, aquel que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado. Alabado sea el Señor. El que valore ese sacrificio, el que recibe a Cristo, este tiene lugar en el reino de los cielos. Pero tienes que conocer que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Son palabras que te he venido recalcando. Ahora, ¿qué tú vas a hacer?
¿Vas a seguir muerto, esclavo y bajo la ira? ¿O vas a tomar a bien la invitación que se te está haciendo? Una invitación para vida y no para muerte. Una invitación donde no es para un beneficio personal. Si te das cuenta, no te estoy invitando a una iglesia. Muchos caen bajo la esclavitud de la mentira de Satanás, diciéndole para que vayas a su iglesia que te están invitando. Ahorita ni sé dónde me sintonizas. No sé dónde Dios te está llevando con esta palabra, hasta dónde está llegando. Pero lo que sí sé, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo no te invito a una denominación. Yo te invito a que formes parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Formes parte del cuerpo de Cristo. Es aquí donde verdaderamente puedes ser un miembro que está siendo necesario para que el cuerpo funcione a plenitud. Hay algo para ti. Hay algo que Dios tiene para ti. Y la palabra de Dios nos dice que estando muertos en delitos y pecados, estábamos en la corriente de los hijos de desobediencia, estábamos bajo la potestad del maligno que opera en las regiones celestes, los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros estábamos en otro tiempo. Vamos a leer el versículo 4, lo que nos dice. Pero Dios, Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Esto indica, no tienes mérito, no es por buenas obras, no es porque eres bueno, porque naciste en un hogar cristiano. Esto no es por obra, no es por herencia, esto es particular y personal. Cada persona necesita la salvación. No te la hereda tu padre, que es un pastor. No te lo hereda tu madre, que es una líder o un líder. Esto es un llamado. Bienaventurados a los que conforme a su propósito son llamados. En esta hora Dios tiene un propósito para ti. Te está llamando al arrepentimiento. ¿De qué me voy a arrepentir? De haber estado toda tu vida, todo este tiempo lejos, apartado de la verdad, apartado del camino, apartado de la vida, estando muerto. Por eso Dios te dice, Él es rico en misericordia, que aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A partir de ahí, Dios te está dando esta oportunidad. ¿Y por qué te estoy recalcando este tiempo de reflexión? Porque lo que lo dice el verso 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no por méritos del hombre. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe no la cultivas tú, mi amado, mi amada. Es un don de Dios, es un regalo, es un atributo, es la voluntad de Dios darte fe,
darte el aliento de que al oír tu corazón sea tocado. Y si en esta hora el Espíritu de Dios está tocando tu vida, te hace pensar que has estado mal, que estás mal, ahora es la oportunidad. Dios te está llamando al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Tú que decías, en esa iglesia me va a dar pena acercarme al pasar al frente, levantar mi mano. Estás ahora en intimidad, en tu aposento, en lo secreto. Excusa no tienes. ¿Por qué? Porque Dios, que es grande en amor y en misericordia, aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y esa gracia, esa misericordia es la que hoy se nos ha extendido de una manera tan gloriosa, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira cómo está la situación en tu medio. No sé en qué lugar nos sintonizas, pero mira tu condición, mira el caos, mira tu familia, mira cuántos casos que han sucedido, mira tu familiar que está críticamente diagnosticado para mal. Mira tus hijos que no estás con ellos, mira tu esposo, tu esposa que está en otro lugar, donde el caos es más grande quizás. Busca de Dios. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice, y busqué entre los hombres un hombre que levantara vallado, que se pusiera en la brecha a favor de la tierra, y no lo hallé, porque todos a una se desviaron. Tú que sabes que en tu familia no hay alguien que esté intercediendo, tú como líder de casa, como jefa de casa, como esposa, como esposo de tu casa, busca ponerte en la brecha, levantar vallado, levantarte por la madrugada y poner mano sobre tus hijos, porque los que tú bendigas serán benditos, mas los que tú no pongas mano sobre ellos están a la vanguardia. Si hubiera uno que levantara vallado, alguien que se pusiera en la brecha, uno que buscara hacer el bien a su prójimo, amando su vida y poner intercesión delante de Dios para con su familia, esto tiene recompensa. Tienes que hacerlo. No sigas endurecida, endurecido. Es la mentira del enemigo. ¿Qué pierdes con acercarte a Cristo? Arrepiéntete de haber estado lejos, de haber hecho cosas que ofenden a Dios. Tú sabes perfectamente que has hecho cosas que ofenden, que desagradan la voluntad y la verdad de Dios. Pero Dios te da esta oportunidad. Aprovéchala. Aprovecha este tiempo. Son tiempos de misericordia. Mira, a estas alturas hay un caos total. No solo en El Salvador, no solo en donde tú te encuentras en ese país, se encuentra en todo sector. ¿Qué estoy diciendo con esto? Dios ha querido dar un toque de alerta para ver que tú vuelvas en sí, que tú medites, que tú veas qué es lo que te espera si llegas a ser infestado y morir por causa de lo que está aconteciendo. Dios te da esta oportunidad que hoy, mientras respiras, mientras estás ahí entre los vivientes, tienes una oportunidad. Si estás contagiado, si estás enfermo y estás desesperado, Dios es tu consolador. Él es tu respuesta. Él es tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Pero tienes que venir, tienes que acercarte a Él. Tienes que decirle: Señor, para mí no hay esperanza según el hombre, pero yo creo que tú tienes el poder para hacer nuevas todas las cosas. Eso es lo que Dios te da hoy. Eso es lo que Dios te ofrece. Aprovecha esta oportunidad y glorifiquemos el nombre de Dios. Me encantaría tener el privilegio de orar por alguien que esté a la distancia y que quiera arreglar cuentas con Dios, que quiera pedirle perdón a Dios. Me encantaría poder hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando un alma se arrepiente hay gozo en los cielos. Y si hay gozo en los cielos, en mí y en aquel cristiano que se dé cuenta, habrá un gozo. Y si tú dices: pero es que eso lo hacen por ganar beneficios, ¿qué yo estoy ganando? Estoy simplemente agradecido con Dios que me permite llegar a tu corazón, llegar ahí a la intimidad de tu hogar. Estoy agradecido con Dios. No puedo pedir nada más a Dios.
tengo salud, estoy respirando, estoy agradecido por la misericordia. ¿Qué esperas tú? Tú tienes la misma bendición, pero necesitas la vida. Y no estoy hablando de la vida terrenal, estoy hablando de la vida espiritual, de la vida eterna. Estoy hablando de tu aseguradora eterna, tu seguridad en Cristo Jesús. Si ahorita no tienes esperanza, no sabes si tú murieras hoy. La verdad no sé, nadie sabe. Mentiras, la Biblia dice que hay seguridad en Cristo. Él te da la seguridad, y no para que te jactes, sino para que tengas paz. Porque Él dijo: a la verdad en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué estás desesperado y no te permites conocer la verdad de Dios? Es porque hay algo en tu corazón. Hay mentira, hay esclavitud, hay pecado. Y eso Dios lo quiere arrancar hoy. Si tú cedes tu vida, si tú abres tu corazón, verás, prueba a Dios, prueba a Cristo, y verás la fidelidad de Dios en tu casa, en tu familia, en tu corazón, que es lo más importante. Si en tu corazón está esto de angustia, de aflicción, de tribulación, de necesidad, de escasez, ahora Dios te puede ayudar. Él te puede consolar. Él es tu ayudador. Él es tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es comparable. Este caos que se está dando, esta aflicción que estamos viviendo, esta alerta mundial, estamos afligidos, estamos angustiados, estamos atribulados, estamos derribados, pero no destruidos, porque tú estás con vida, estás respirando, tienes una oportunidad que Dios te da hoy. Cede tu corazón al Señor. Si has probado en todo, has probado cambiándote de casa, cambiándote de lugar, que has probado cambiando de medicamento, has probado cambiando de trabajo, cambiando de estado, has probado todo y sigues angustiado, prueba en Cristo. Prueba en Cristo y no sigas corriendo con tus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando. Y aquí a nadie le queda excusa de decir: me da pena pasar al frente y levantar mi mano ante esa iglesia. Ahora estás tú solo, ahí en la comodidad de tu hogar. Dios oyó tu disque buena posición de decir que por pena no pasaba. Dios ha llegado hasta la intimidad de tu hogar. Dios te está llamando y te ha mostrado cuál es tu condición. Ahorita, esclavo, estás muerto, estás esclavo y estás bajo la ira, pero Dios quiere darte vida. Dios te dará, si tú vienes a Cristo hoy, Él te dará vida, Él te hará libre. Pasarás de muerte a vida, pasarás de esclavo a libre, pasarás de ira a la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones. Si has probado en todo, prueba a Cristo. Hoy es tu oportunidad. Desde ahí donde lo sintonizas, quisiera decir: me gustaría estrechar tu mano, como en algún tiempo un ujier tuvo que llegar donde estaba sentado en la congregación, poniendo su mano en tu hombro, y te decía: Cristo te ama. Pasa al altar. El altar hoy es ahí donde estás. El Cristo que te presentaba el servidor, el ujier, es el Cristo que te estoy presentando hoy. El Cristo de la gloria, el Salvador de nuestras almas, es el que tú tienes ahora. Frente a ti está, y fuera de Dios no hay quien te pueda ayudar. Aprovecha este tiempo especial donde Dios te está llamando.
Quisiera tener el regocijo de poder orar por alguien que quiera rendirse a Cristo. Alguien que quiera pasar de muerte a vida. Alguien que quiera dejar de ser esclavo y pasar a la vida y ser libre. Quisiera alguien que quisiera huir de la ira de Dios y pasar a tener la paz de Dios en su corazón. En esta noche es la oportunidad que Dios te ofrece. Quisiera decirte que solamente Dios es la esperanza viva que no avergüenza. Aquí no estás frente a un montón de personas, estás tú y ese receptor donde estás sintonizando. Está tu necesidad y el Dios que suple cualquier necesidad a todo aquel que temprano le busca. Quisiera, si pudieras escribirnos allí en el chat y decirnos si eres tú esa persona por la cual vamos a estar orando. Decirnos que quieres arreglar cuentas con Dios, que te arrepientes de haber estado lejos de Dios, arrepentido de tu pecado, vienes a los pies de Cristo para que Él haga una nueva naturaleza en ti, que sean hechas todas las cosas nuevas y tu corazón sea lleno de paz. Es lo que Dios te ofrece. Y me gustaría orar, pero si tú me lo permites y si tú deseas arreglar tu vida con Dios. Mañana puede ser demasiado tarde. Mira a tu alrededor. No te quiero intimidar. Solo lanza una mirada al noticiero, a las calles, al hospital de tu comunidad. Lanza una mirada. No es para afligirte, es para que veas qué tan grandes son las aflicciones que están agobiando a muchos hoy en día. De eso quiero hablarte en esta hermosa oportunidad. Reflexiona, vuelve en sí. Oportunidad hay si tú le buscas a Él. ¿Por qué? Porque fuera de Dios no hay quien te pueda ayudar, ni el mejor médico, ni el especialista. Busca el favor de Dios. Está cerca de Dios. Está cerca. Dios está cerca de ti. Solo tienes una cosa. Nadie te la ha pedido en este día, pero yo te quiero pedir. Nadie te ha pedido esto y yo te lo voy a pedir. Que seas sincero, que seas sincera y no te escondas bajo el disfraz de que todo está bien. Sinceridad es lo que marca la diferencia y Dios quiere darte el privilegio. El Señor Jesucristo no escatimó ni su propia vida como cosa que aferrarse. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. El Creador, el Señor, se hizo como siervo. El Rey de Reyes como un simple ciudadano, como un simple plebeyo. El que tenía vestiduras reales, el que tenía un espléndido resplandor en su trono, vino y no se halló ni lugar donde naciera. No hay forma que el hombre pueda decir: el Señor no me entiende porque nunca ha estado en una circunstancia crítica como la mía. Él nos muestra su amor para con nosotros, que se humilló tomando forma de siervo, semejante a ti, semejante a mí, con dolores y quebranto, con angustias y aflicciones. Padeció hambre, padeció hambre. Padeció frío, padeció frío. Todo
para que nosotros tuviéramos una mejor oportunidad. De eso te hablo. Dios es Dios en los cielos y es Dios en la tierra. Si tú deseas arreglar cuentas con Dios y no quieres escribirlo en el chat, escríbeme al WhatsApp 61 26 95 41. Me escribes tu nombre, de dónde nos sintonizas y una frase tan sencilla: quiero arreglar cuentas con Dios. Así, nuestro número de WhatsApp es el 503 61 26 95 41. Es mi número de contacto donde estaré monitoreando si hay alguien que tal vez en diferido oiga esta invitación. La palabra de Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo y hará la obra para la cual Dios la ha permitido que llegue a tu corazón, que llegue a tu oído. No porque no te sintonizaste en vivo, estas palabras no tengan el mismo peso que en la transmisión, que cuando esté en diferido. Ya en diferido, la palabra de Dios es palabra de Dios y te hablará a tu necesidad. Escríbeme al 503 61 26 95 41 y será un regocijo, una alegría, un gozo poder orar por ti. Es una bendición tan grande. Este día estábamos a través de las redes sociales en el grupo de la congregación Misión Cristiana Elohim Filial Usulután, como líderes de ancianos, como líderes y como parte de la sociedad de ancianos de la congregación. Estábamos proyectando tiempo antes que a través de las redes íbamos a estar con una llamada, con un mensaje o con algún medio de comunicación, haciendo invitación desde nuestro hogar, haciendo invitación presentando a Cristo. Y doy gracias a Dios porque me permite hacerlo de una manera donde tú me puedas estar viendo, tú que necesitas de Cristo. Quizás no tengo tu número, por eso no te hice una llamada. Quizás no sé ni cómo te llamas, no sé ni dónde me sintonizas, pero la palabra de Dios es palabra de Dios. Y la invitación te está llegando en esta hora. Viendo en el grupo de los contactos que tenemos en la filial Usulután, en la iglesia, algunos hermanos ya reportaron que evangelizaron un número de amigos a través del teléfono, desde la comodidad de su hogar. Y me tocaría estar reportando, pero lo haré al final, esperando que Dios nos preste la bendición de poderlo hacer. Pero tú que estás ahí, acuérdate que Dios es Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es Dios acá en El Salvador, Santa Elena Usulután, El Salvador. Y es Dios ahí donde tú estás. El mismo Dios que me está viendo y que me está inspirando a hablarte, es el mismo Dios que te está contristando a través del Espíritu Santo y convenciéndote que necesitas arreglar tu vida, porque mañana puede ser demasiado tarde. Bien, vamos a dejar hasta ahí este maravilloso tiempo. Escríbanos al WhatsApp o allí en el chat puede escribirnos para arreglar cuentas con Dios. Vamos a dar gracias a ese fiel remanente que ha estado con nosotros, adorando el nombre de nuestro Dios. Diferentes hermanos, amigos, familiares que han podido estar en la sintonía de este maravilloso tiempo. Darle gracias al Señor. Ahí tenemos un fiel remanente que a la distancia está glorificando el nombre de nuestro Dios con el hecho de dedicar este tiempo para oír la bendición que Dios nos ha dispuesto en esta hora. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios por permitirnos tan grande, maravilloso tiempo. Gloria a nuestro Dios. Así de esta manera
Damos las gracias a nuestro Dios por esta bendición. Stephanie Hernández, Rosy Hernández, Stephanie González, ese fiel remanente que está a la distancia, Silvia Vázquez, Lucy Luna, Ana de Ortiz. Tenemos un remanente bastante preciado de parte de Dios que está sintonizando este tiempo, y decirles, orar los unos por los otros. Hoy, como les decía de entrada, pues tocó estar corriendo, improvisando, ubicando el lugar para que la transmisión fuera bastante agradable. Quizás usted ha visto que ya ha estado un poco caliente, a pesar de que ya estamos de noche acá, pero es por el lugar que está bastante reducido, pero lo hemos tratado de acomodar para que usted pueda recibir la bendición en una manera más confortable, más agradable. Y espero, hermanos, que oremos, los que somos cristianos, aquellos que son amigos, pues que orando siempre los unos por los otros, y que la gracia de Dios sobreabunde en nuestros corazones. Gracias damos al Señor por esta oportunidad. Será hasta una próxima transmisión, si el Señor así nos lo permite. Esa transmisión la vamos a estar haciendo con la ayuda de nuestro Dios, hablando de algo muy necesario que usted y yo necesitamos, y es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa? El pan nuestro de cada día, Dios nos lo ha dado hoy. El de mañana, usted tiene un reto de alimentarse, de oír la palabra de Dios y pedirle a Dios que le dé el pan nuestro de cada día hoy. El hoy es un término presente. No es que ayer comí. Ayer, qué bendición que se alimentó con la palabra de Dios. Pero hoy, usted y yo necesitábamos esta palabra. Mañana, pidámosle a Dios de su misericordia que nos dé una palabra también. Que el Señor les bendiga a cada uno desde la intimidad de sus hogares. Que la gracia de Dios sobreabunde, y en cada circunstancia que Dios sea glorificado en todo. Gloria a nuestro Dios. Damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos concede en esta hora. Gloria a Dios. Gloria al Señor.